Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos muy cerca de la ciudad de Valencia, en un pueblo que se llama Burjasot. Y el día de hoy vamos a conocer una casa tradicional en medio del centro. Es una arquitectura muy interesante porque es una restauración. Es una casa que tiene más de 100 años, pero la persona que adquiere la casa es un artista, es un fotógrafo que tiene un gran sentido estético y que logra conservar la identidad original de la casa, agregando algunos toques más contemporáneos, generando una remodelación realmente exquisita. Bienvenidos, vamos a conocerla. Fíjense el acceso, ¿no? Tenemos en la casa, bueno, me parece que está dividida, entonces la casa generaron un apartamento en la parte de arriba, por lo cual abrimos la puerta. Es importantísimo tener el espacio para que la puerta abata hacia adentro y después tenemos la escalera. Esta escalera de acceso, si se fijan, las huellas y los peraltes son bastante altos, lo cual nos permite subir un nivel completo en muy pocos metros. Bienvenidos y vean esta belleza. O sea, es una estructura completamente abierta. Podemos ver las alturas, es lo primero que nos llama la atención, ¿verdad? Fíjense hacia arriba, si voltean, van a ver las cubiertas de vigas de madera natural y por lo que podemos ver del estado, pareciese que algunas de ellas son originales, quizá algunas otras no, las cambiaron por unas nuevas para mejorar la estructura y la estabilidad, pero si se fijan, esta viga principal pareciera que tiene esos 100 años. Y fíjense qué bien se siente el espacio. Me encantó mucho el trabajo del interiorismo porque se siente una casa contemporánea, pero al mismo tiempo se siente que es una especie de ruina, ¿verdad? Una arquitectura antigua, pero con estos toques minimalistas. Por ejemplo, este ladrillo, ¿verdad? El ladrillo de esta columna original pareciera que le dieron un acabado con una lechereada de arcillas para que tenga este tono muchísimo más suave, menos rojizo de ladrillo y al mismo tiempo pues se siente una columna más limpia, ¿verdad? Porque no estamos viendo elemento de ladrillo por ladrillo. Fíjense en el suelo, no se necesita que el suelo tenga que ser de ladrillo o de madera. Ahí es donde empezamos a encontrar estos equilibrios. Es un piso cerámico o porcelanato en grandes formatos, pareciera que es de 1 metro por 1 metro, pero que si se fijan los colores, pareciese que es una especie de terrazo, que quiere ser piedra, que quiere ser cemento. Entonces eso te da una sensación de una vista, de un material natural, pero al mismo tiempo lo puedes limpiar fácilmente y tienes también esa limpieza que te permite poder utilizarlo libremente sin tener tanto polvo, ¿verdad? Porque luego los materiales naturales, como los pisos de barro o los pisos de cemento pulido, pues tienen esa particularidad de que sueltan polvo, ¿verdad? Que es más fácil que se ensucien. Y aquí podemos ver el espacio de la sala. Fíjense qué agradable queda, todo articulado con esta gran columna que alberga el espacio de la chimenea, porque aquí en Valencia puede hacer muchísimo calor, pero las temperaturas también bajan. Entonces tenemos una chimenea de hierro, de acero, bien protegida, que nosotros podemos tocar y la encendemos y calienta el espacio, pero no nos quemamos. Y fíjense las alturas, ¿verdad? Gracias a que estamos en esta planta alta, tenemos unas alturas muy generosas, ¿verdad? En el punto central puede haber hasta 5 metros, pero el diseño, el juego de los medios niveles o de los niveles articulados, ¿verdad? Con estas especies de mezanines, pues juegan a tener unas alturas más compactas. Quizá aquí el lecho bajo de las vigas tendremos 220 y arriba, como tenemos el techo inclinado, se generan unas alturas más grandes, pero con este 220 pues ya me siento bastante cómodo. Y fíjense otra vez cómo empiezan a jugar con los colores. Estas vigas son nuevas, ¿verdad? Probablemente todo este nivel estaba así, de piso a techo, sin ningún tipo de losa. Entonces generan esta estructura que fíjense cómo le dan una nueva vida a la estructura original. Esto es un procedimiento que se realiza para reforzar una estructura que ya tenga cierta edad. Lo que estamos viendo son
Son soleras de metal de un calibre quizá hasta de 3/4 de pulgada o de media pulgada. Entonces, le llamamos en México como arroparla, encamisarla, ¿no? Entonces, esta estructura empieza a resistir. Entonces, ayudas a que la columna de ladrillo resista más peso y que pueda también resistir quizá algún movimiento horizontal. Y algo que me gustó mucho de este lugar es este equilibrio entre los tonos madera y los tonos claros. Eso es algo que nosotros venimos compartiéndoles muchísimo, ¿no? En estas leyes, en estas reglas del diseño que nos ayudan a sentir las cosas muchísimo más luminosas, ¿verdad? La madera clara, como podemos ver aquí, estas vigas de pino, trabajadas muy sutilmente, con muy poco, yo creo que barniz o muy pocas ceras y obviamente casi con nada de tintura, nos dan esta apariencia de maderas muy claras, pero si se fijan, cuando los combinamos con un mueble de melamina o un mueble de MDF laqueado de color blanco o colores huesos muy claros, se genera un equilibrio muy interesante, ¿no? Entonces aquí estamos entre una paleta del gris tipo cemento, terrazo claro del piso, de este piso de porcelanato, las vigas de madera de pino y el blanco de la melamina. Y otra vez los tonos, ¿verdad? Empezamos con algunos acentos. Les digo que aquí los propietarios son artistas, entonces coleccionan objetos. Entonces vamos a ver distintos objetos de artes de distintas épocas. Aquí podemos ver algo un poquito más primitivo. Más adelante vemos elementos más contemporáneos. Por ejemplo, si ven de este lado, esta es una silla. Esto es de Eero Saarinen, un diseñador europeo, americano, que tienen estas cualidades muchísimo más modernas, ¿no? Contemporáneas. Y otra de las cosas que creo que es de lo que más me gustó de esta casa es cómo juegan a mostrar el material de los muros. Fíjense cómo aquí quitan el revoque y podemos ver la piedra con la que está construido el muro, pero también podemos ver el ladrillo, ¿verdad? Quizá el ladrillo de la columna. Los muros son de piedra y llegamos con las pastas, con los yesos, con los morteros y cubrimos los muros, la mampostería, pero dejan ciertos testigos, ¿verdad? Fíjense cómo a lo largo del espacio vemos esos testigos de muros originales. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a sentir, ¿verdad?, que se respetó la arquitectura original de esta casa. Fíjense la posición de la televisión, ¿no? Este tipo de reglas también son muy agradables. En lugar de tener un mueble o en lugar de empotrar la televisión en el piso, jugando con unos tapetes y unos textiles más naturales, se genera una sensación de una sala muy agradable como para acostarte, echarte, ver la televisión, leer un libro, jugar un juego. Te permite como un espacio multifuncional. Y siempre vemos el espesor de los muros originales, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, el detalle de los nichos, ¿verdad? Son nichos que tienen 40 centímetros de profundidad, lo que nos habla de que el muro completo quizá puede tener un poco más, ¿no? 60, 70 centímetros, y podemos verlo en los postigos de las ventanas. Esto es algo que me encanta de la arquitectura pues ya de hace algunos años. Esta casa 100 años nos comentan que tiene. Entonces los postigos son elementos que nos permiten cerrar la arquitectura, cerrar el espacio interior, jugar a regular la cantidad de luz que ingresa y al mismo tiempo darle mucha intimidad y darle calidad también a la fachada y tanto al interior, porque es una especie de cortina que nos regula el ruido y nos ayuda muchísimo a varias cosas. Ahora, si se vienen de este lado, aquí aparece la cocina. La cocina está completamente vinculada a todo lo demás. Sin embargo, gracias a esta columna que tenemos a la derecha, se utiliza muy bien como un límite, ¿verdad? Porque tenemos todo un eje, si se fijan, columna, columna, una columna, todas están centradas. Fíjense cómo, si voltean hacia arriba, vamos a ver cómo se apoyan. Esa gran viga de madera natural, está apoyándose en las tres columnas que vemos aquí de ladrillo. Probablemente esas columnas son de puro ladrillo, sin ningún tipo de acero, de refuerzo. Y ellas nos sirven como este límite, ¿verdad? Me gusta mucho esa perspectiva porque aquí el diseño lo rige esta isla, ¿verdad? Esta isla de trabajo que yo me puedo colocar aquí. Aquí tengo mi parrilla, trabajo muy bien. Otra vez los materiales, ¿verdad? Es una cubierta de una piedra, puede ser mármol o granito.
podría ser un cuarzo, porque se ve muy sencilla, ¿no? No tiene muchas vetas, y eso le da otra vez mucho equilibrio, ¿verdad? Porque esta parte de la cocina se ve muy moderna, pero si se hacen un poquito para atrás vemos pues, el eje de esta gran mesa de madera sólida, con tablones robustos, eh, ¿verdad? Unas buenas dimensiones. Entonces, otra vez, el equilibrio entre la modernidad, ¿verdad? Y algo más tradicional. Y el elemento que los une, los bancos, ¿verdad? Excelentes, ¿no? Este color como mostaza, otra vez con estas patas de acero muy delicadas, elegantes, dándole un diseño muy moderno. Entonces, todo el proyecto tiene ese equilibrio de modernidad y tradición. Y esta cocina, ¿verdad? Muy abierta también como de una cabaña, sin necesidad de tener puertas de piso a techo que ocultan todo. Aquí se construyó dejando la estructura de ladrillo, o sea, estas patas están hechas con bloques de mampostería, las cubiertas, ¿no? Probablemente son colados de concreto, en donde llegan y se les colocan estas piezas de azulejo, y en los mismos vanos se hacen sus marcos. Esto es madera, esto no es melamina, esto es madera sólida. Entonces, te da otra vez una apariencia elegante, pero al mismo tiempo ranchera, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, en la tarja, ¿no? En esta tarja de lavar platos, cómo eligen un modelo que resalta, ¿verdad? Resalta de las cubiertas, que ojo con esto, ¿no? O sea, no están dejando la cubierta de concreto, ¿verdad? De la mesada de trabajo de la cocina. Esto, si se fijan, esto vuelve a ser otra vez este mármol, ¿no? Entonces, el mármol, este mármol blanco, pero de repente no sube el mármol en el splash. Recordemos que a estas partes de estos zócalos altos les llamamos splash. ¿Y por qué? Porque es para que salpique, ¿verdad? Todo lo que se trabaja aquí, si salpica en el muro, que no tiene ningún tipo de azulejo, pues va a ser mucho más difícil de lavar. Para eso nos sirve esta salpicadera, ¿verdad? Y aquí le colocan este mosaico trabajado, cerámico, vidriado, otra vez que nos recuerda una casa de pueblo, ¿verdad? Pero con todas las comodidades que probablemente no es fácil encontrar en los pueblos. Una estufa, ¿no? Un horno. Volvemos a ver cómo escogen perfectamente esos espacios en estos muros que yo pensaría que esto podría ser un encalado, ¿verdad? Como en los pueblos tradicionales de gran parte del mundo, principalmente pues aquí en estos pueblos mediterráneos, utilizaban mucho la cal, ¿verdad? Para darle acabados antisépticos a las casas, ¿no? Proteger contra las bacterias. La cal mata la bacteria, pero en este caso me parece que solamente es darle como esa estética, ¿no? Esto es mortero con pintura, pero dejando el dibujo de los ladrillos. Y ahora si nos venimos hacia afuera, bueno, el refrigerador, ¿no? Otra vez el acero inoxidable, el contraste. Y fíjense el sol de Valencia, ¿no? Estamos en el mar, jóvenes. Aquí está el Mediterráneo, y es un sol que nos recuerda muchísimo nuestros trópicos, pero es una luz ligeramente más blanquecina, un poquito menos amarilla, ¿no? Yo creo que por la posición de Valencia, ¿no? En el globo terráqueo, pero me encanta la elección de los materiales. Aquí sí tenemos, si vemos el piso, es un piso de barro. Esto es barro natural, esto no es vidriado, esto es puro barro, ¿no? Pero muy bien elegido, formatos probablemente de 30 por 30. Ahora sí, la madera que estamos viendo ya tiene otra cualidad. Es una madera que parece que ya recibió el sol durante muchos años, una madera muy seca, ¿verdad? Pero en conjugación, ¿verdad? Con estos tonos blancos de los asientos. Y si se fijan, volteamos, por ejemplo, hacia el área del lavadero de la casa, vean qué bonito, ¿no? Ahora sí unas vigas redondas de madera, las vigas atravesadas, los travesaños, y aquí ya tenemos áreas de sépticos, lavaderos. Fíjense qué bonita, aquí las cubiertas ya son de una loseta de barro de 2,5 centímetros, fíjense. Pero cómo lo equilibran con la elección de lavadero. Esto es un lavadero de granito. Entonces, todo el proyecto tiene ese cuidado, ¿verdad? De ir eligiendo materiales que vayan en diálogo, ¿no? Nunca completamente ser algo, ¿no? Sino tener esta indefinición o esta flexibilidad en los estilos que genera un estilo mucho más rico, ¿verdad?
Fíjense, por ejemplo, las elecciones de las lámparas, lámparas de barro, ¿no? Sostenidas en lugar de cables, sostenidas pues, por mecate, ¿no? Por cuerda. Y qué bonito el estuco. Este ya es un acabado de estuco. Le agregan un pequeño o le agregan un pigmento mineral al estuco para que tenga el color y no necesites darle una mano de pintura. Entonces eso te da una sensación todavía más de las tradiciones de los pueblos cuando agregaban este material que ellos le llamaban enjabelgar, ¿verdad? A aplicar este material de cal. Les comentaba que esto es una parte de la propiedad completa, ¿verdad? Fíjense cómo aquí todavía tenemos parte de la estructura original de la casa. Nos comentaba el propietario que adquirió la casa, que poco a poco, obviamente la inversión siempre es muy significativa, poco a poco la va a ir restaurando. Esta es una casa que tiene, les digo, más de 100 años. Fíjense los tejados, la teja sentada, pues prácticamente solamente en la estructura de madera, no mucho más, que yo lo veo esto y pienso que estoy viendo Sinaloa, El Fuerte, todos estos pueblos coloniales de México, ¿verdad? Con esta doble entrada que probablemente por acá llegaban los trabajadores en los caballos o entraba el ganado y esta era una zona para guardar el ganado. Es muy bonito cómo estas casas, en lugar de dejarlas morir, ¿verdad? En lugar de que se vayan cayendo en el abandono, llegan personas que saben que pueden darles una nueva vida y, e invierten en ellas. Vean esta arquitectura estereotómica, maciza de los vanos. Cuánta profundidad, ¿verdad? Algo muy elegante, muy sutil. Llega el techado, el tejado con una canaleta para el agua pluvial, pero es una arquitectura tan sencilla, jóvenes, que con la buena profundidad de los vanos, la carpintería, ¿verdad? De esas ventanas de madera o algún PVC que imite la madera, pero con el postigo de madera, ya te da la sensación de una arquitectura muy, muy potente. Ahora nos ponemos mis ojos para darle un vistazo a la casa, ¿verdad? De este lado se crea una escalera para poder aprovechar la parte de arriba como la habitación principal que vamos a conocer. Y siguiendo con esta libertad en los materiales, pues aquí no tenemos puerta para tener el baño de visitas. En un espacio muy reducido, 1 metro de ancho, cabe perfectamente el lavamanos de un lado y el sanitario del otro lado. Y vean qué bonito, ¿no? El trabajo del recuperar. Dejamos la piedra que se vea y solamente en la parte de abajo aplicamos el encalado o el mortero. Los zócalos, fíjense el espesor de estos zócalos, 2 centímetros más 1 centímetro del adhesivo. O sea, se nos va bastante espacio ahí, pero tiene muchísimo carácter este proyecto. Ahora acompáñenme. De este lado tenemos el espacio de otra habitación. Se aprovecha perfecto. Ahora sí tenemos puerta de madera y en la parte inferior del tapanco se aprovecha para un gran espacio. Fíjense cómo se acomodan las camas. Esto es algo muy de España que yo he visto. La cama pegada al muro, liberando el espacio porque muchas veces pues, las recámaras son pequeñas. Entonces, el aprovechar que tu cama quede pegada hacia un muro en el sentido largo, pues te permite esto, ¿no? Te permite tener un gran espacio para circular, para moverte, para jugar. La ventana con sus postigos. Los postigos son lo más bonito del mundo, jóvenes. Y el lavamanos, o sea, lo retiran para que no te quite mucho espacio del baño. Otra vez azulejos, pero esta vez con estos tonos arena, muy suaves, el lavamanos azul. O sea, aquí hay un juego de mucha libertad de color, pero que al final todo juega al unísono. Las cortinas, o sea, en lugar de tener puertas, economizamos y tenemos cortinas en ese punto. Ya después un closet y vean qué bonito a la luz que le sale. Siempre hay que tratar de ocultar las lámparas, jóvenes. Esa es una de las reglas del diseño de iluminación. ¿Por qué? Porque es mucho más agradable sentir una luz rebotada que una luz directa, ¿verdad? Con el foco. Entonces, siempre que tengan closets que no toquen el techo, hay que tratar de ocultar una lámpara por ahí. Y fíjense cómo aquí aprovechan esta
esta viga, este perfil en L que está soportando las vigas. Fíjense cómo ya se ocultan todos los drivers y de esa manera también se oculta una tira de LED. Y fíjense esto, o sea, la cama tiene 1 metro de cabecera. Para que el baño no te ocupe tanto espacio y no se sienta esta ventana no muy encerrada, se retira el lavamanos del baño, adentro queda sanitario y regadera, entonces ya no tiene que ser tan ancho y eso nos permite que la ventana pueda dar su iluminación a la mayor parte del espacio. Qué bonito, ¿no? Cómo se recupera otra vez el azulejo de esta parte y cómo combina con las vigas de madera clara. Una luminaria, otra vez luz indirecta. Nunca vemos el foco, solamente vemos la pantalla iluminada. Y esta combinación ganadorcísima, porcelanato, no pasa nada, pero un buen porcelanato. Una textura muy sutil, muy suave, un gris claro, algunos toques de cafés y de verdes, pero que realmente no se perciben. Y como ustedes ya saben, las puertas blancas siempre nos ayudan a darle luminosidad a nuestros espacios y a hacerlos lucir mucho más atemporales. Fíjense el trabajo de esta puerta, madera, vidrio esmerilado para que no podamos ver mucho de lo que está pasando adentro, pero siempre la madera también con ligeros acabados, ¿verdad? Para que luzca avejentada probablemente a propósito. Es un espacio, es una casa que no tiene aire acondicionado, jóvenes, ¿eh? Entonces, pero gracias a que tiene una muy buena ventilación natural, el aire sopla y circula por todos los espacios, creo que va a ser bastante agradable de habitar. Y la escalera la resolvieron muy bien, ¿verdad? Madera, principalmente yo creo que es el elemento ideal para esta escalera. Los muros blancos, sin barandal. Solamente si se fijan, los barandales están en los puntos donde el golpe es más fuerte. Y blancos, ¿verdad? Blancos porque así casi no se percibe, ¿no? No se notan. Quedan anclados tanto a este muro como al piso. Obviamente tiene algo de flexión, pero pues suficiente, ¿no? Al final se siente que la casa tampoco no está pensada para niños porque ya tienes que subir una buena escalera. Y de este lado se aprovechó también muy bien para colocar aquí algunos detalles, algunos cuadros. La recámara principal se siente como si estuviéramos entrando como a la parte alta de un granero, ¿verdad? Esta puerta de madera otra vez sólida, pero con un sistema de correderas muy suaves. Vean qué belleza. O sea, aquí ya a la altura ya se tiene que aprovechar al máximo porque tendremos ya un 240 al centro de la cama y si se fijan va bajando la viga, va bajando la inclinación del techo hasta llegar a 1.30, quizá en la parte baja de esa viga. Esta es una recámara de 3 metros, probablemente de lado corto, por 4.50 de lado largo. Y algo que me gustó mucho es este closet. Ustedes saben que cuando los closets, vestidores, no llegan hasta el techo, nos permite sentir una amplitud mayor en el espacio. Entonces siempre hay que tratar de jugar con esos closets, áreas de almacenamiento, y si les colocamos una luz en la parte de arriba, pues es muchísimo mejor. Y vean qué bonito, ¿no? El piso de madera lo es todo. Esto sí es madera natural, madera de pino, casi sin ningún tipo de color ni de barniz. Parece que se lleva muy bien con el color de esa columna de ladrillo. Y no hay puerta. Y de este lado tenemos el baño. Fíjense qué bonito el color, ¿verdad? Cómo resalta mucho otra vez ese azulejo que lo hemos visto en algunas tonalidades distintas a lo largo del proyecto. Aquí el color del agua, pero el piso de estos materiales plásticos que parece que ya son muy prefabricados aquí en España, te dan una sensación muy limpia al contacto con el pie, con la piel. Y los muebles, ¿verdad? En lugar de ser muebles, pues ya saben, ¿no? Con cuarzos o con piedras, granitos, melaminas blancas. Aquí es madera, madera avejentada, que se sienta que pudo haber sido quizá un mueble antiguo y se le dio un tratamiento para darle una renovación. Pero ya con la combinación de las cerámicas,
Para todos mis fanáticos de los duvets, de los bidets, aquí están uno, sanitario, bidet. Entonces tienes una sensación muy cómoda. Ya lo hemos visto quizá en alguna casa por allá en Morelia, como el tapete en medio del baño te da una sensación tan rica, ¿verdad? Te ayuda a secarte, te hace sentir que estás en una sala, pero es tu baño. Y vean el mobiliario que tenemos de este lado, ¿no? Una lámpara más moderna, ¿no? Con el blanco, la madera, la mesa, vean qué belleza. Quizá tiene las patas como un poquito más clásicas, pero está toda pintada de blanco, lo cual te habla de modernidad. La silla, los lockers, ¿verdad? El lockers que parece que dialoga el color con esos turquesas, acuamarina. Es un espacio realmente buenísimo, jóvenes. Creo que de aquí podemos todos tomar muchísimas ideas para cuando estemos haciendo una cabaña en algún lugar y que queramos que se sienta una cabaña, pero al mismo tiempo que sientas el confort, la comodidad pues de una casa de ciudad. Pues yo creo que aquí se logra bastante bien. Fíjense, por ejemplo, la mampara. No sé si se nota, pero esto es vidrio, ¿verdad? Pero como es una sola pieza, no tenemos ninguna división, se siente muy elegante y se ve muy bien. Y los tragaluces, jóvenes. Claro que los tragaluces aquí son prefabricados. Aquí no debe de entrar nada de agua, debe tener un sello completamente hermético para que pase las normativas europeas y al mismo tiempo muy buena iluminación, control solar, eso ya lo hará el vidrio, la tecnología o el doble vidrio, la separación entre los dos vidrios, pero ese juego del lucernario, si se fijan, le está aportando mucha luminosidad a este baño. Y qué interesante la altura de la ventana, ¿verdad? O sea, esta ventana que arranca prácticamente a los 10 centímetros, ese juego de las posiciones de las ventanas es clave, no solamente desde el interior, sino también desde el exterior. ¿Por qué? Porque le da un ritmo a los huecos, a los vanos de las ventanas. Ya no tienes todas las ventanas en la misma proporción, en la misma altura, sino que de repente una está un poquito más abajo, otra más arriba, y eso genera una composición mucho más contemporánea. Y esta decisión de dejarle el vano en el baño hacia la sala, genial también. Pero ya la ventana con este diseño que nos habla ya de herrerías, como de una ventana un poquito más antigua, pero está bien interesante, ¿no? Cómo te puedes asomar para ver lo que está pasando ahí en la sala. Un gran proyecto, jóvenes, que yo creo que todos debemos de aprender muchísimo de este buen gusto, de cómo darle una nueva vida a una arquitectura de más de 100 años. Pues bueno, jóvenes, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal, es gratis, no cuesta nada la suscripción. Tenemos membresías para ver los videos, que recordemos que subimos un video diario en este canal. Estamos comprometidos también con esa constancia, esa disciplina de darles a ustedes contenido de la mejor calidad todos los días, como un canal de televisión. Yo creo que así empieza mucho el sueño de este canal, con el objetivo de crecer y de hacerlo de una forma profesional y sumamente siempre educativa. Así que si quieren apoyar este canal y quieren ver los videos de forma anticipada, tenemos membresías, tenemos la membresía bronce, la membresía plata y la membresía dorada, y cada una de ellas te da distintos beneficios para poder ver videos anticipados, y de esa forma apoyas el canal y apoyas todos los proyectos que estamos haciendo de Un Techo Para, que con muchísimo gusto estamos apoyando para poder llevarle la arquitectura a todas las personas que lo necesitan. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, muy agradecido con ustedes desde Valencia. Cota Paredes, adelante.